Dios les bendiga, qué privilegio poder estar nuevamente para compartirles la palabra del Señor. Y digo privilegio porque soy heraldo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Heraldo en el griego es mensajero del rey. En aquel entonces, en la época de Pablo mismo lo menciona. En 1 Corintios, él dice: no sea que habiendo sido yo heraldo para con otros, venga yo mismo a ser eliminado. ¿Qué quería decir él? No vaya a ser que siendo yo predicador, mensajero del rey, me quede y no me vaya con él. Entonces somos heraldos del rey. Y qué importante es que podamos entender esa verdad importante de que somos heraldos del rey. Y no hay cosa más maravillosa que predicar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Este día traigo un tema, y el tema que vamos a estar desarrollando desde la cruz. Desde la cruz, en la parte primera. Vamos a ver la primera parte. La verdad es que estudiando el proceso desde el momento en que el Señor iba ya cargando la cruz hasta llegar al Calvario, encuentro grandes verdades que hay en ese caminar. La verdad es que nuestro Señor en todo tiempo tuvo enseñanzas, y yo estoy preparando algunas prédicas que van encaminadas a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué lindo sería solo retomar tiempo para las bienaventuranzas. ¿Cómo la ve, verdad? Retomar tiempo para las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. ¿Cómo vería usted retomar a nuestro Señor Jesucristo en la dependencia del Espíritu Santo en todo lo que Él hizo? O sea, hay tanto que aprender de Él. Pero en este y el siguiente mensaje vamos a ver desde la cruz. ¿Qué aprendemos del Señor desde la cruz? Vamos a ir a Lucas 23, 27 al 31, donde se lee la palabra de la manera siguiente: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llegamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. Y como le mencionaba al inicio del mensaje, en el Señor Jesucristo tenemos grandes mensajes. Solo su persona, yo creo que para el que lo veía y los que tuvieron el privilegio de verlo, de caminar con Él, como dice Juan en una de sus cartas, nosotros que caminamos con Él, que comimos con Él, que anduvimos con Él, qué privilegio grande el que tuvieron ellos de andar con el Señor. Yo creo que del Señor podemos aprender tantas, pero tantas cosas, de las cuales en los siguientes mensajes vamos a estar ahondando en enseñanzas del Señor. Pero hoy yo quiero que veamos aquello que el Señor nos enseñó desde la cruz. Y no me voy a ir al momento en que ya el Señor estaba crucificado. Quiero retroceder un poquitito el tiempo y hablar de cómo el Señor nos da mensajes claros, aun cuando desde donde Pilato sale y lo llevan hacia el Gólgota, el monte de la calavera. Cuando el Señor iba en el camino, las mujeres naturalmente de Jerusalén lloraban. Las mujeres, de seguro entre ellas estaba María Magdalena, estaba María, mujer de Cleofas, estaban aquellas mujeres, ¿verdad? No sabemos si estaba la samaritana, con la cual el Señor platicó, habló e hizo grandes cosas y maravillas, cambios profundos en su vida. No lo sabemos, pero las mujeres de Jerusalén lloraron al salir a su encuentro. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Lloren por ustedes mismas, les dijo, ¿verdad? Lloren por ustedes mismas, clamen por ustedes mismas, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las que no tuvieron hijos. Bienaventuradas, entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubrídnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Qué nos muestra ahí?
el Señor, más allá de la necesidad y la crisis que él estaba atravesando, está viendo la necesidad de los demás. ¿Cuántas personas hay que nos encerramos en nuestras propias necesidades? ¿Cuántas personas hay que nos encerramos en nuestras propias necesidades y no vemos las necesidades de los demás? La respuesta que el Señor les dio no fue una respuesta insensible, no fue una respuesta dura, no lloren por mí. En el tono, ¿verdad? Yo me imagino el tono del Señor amoroso, el tono del Señor misericordioso. ¿Por qué? Porque el Señor estaba viendo más allá de las cosas que iban a suceder. Naturalmente, Él sabía que Él iba camino a la cruz. Había sido duro el camino, llegaría a la cruz, en la cruz sufriría por nosotros, moriría, pero se levantaría e iría a la patria celestial con nuestro Padre amado. Pero ¿qué pasaba con aquellos que quedarían? Algo iba a acontecer más adelante, donde la crisis llegaría, donde el problema llegaría. El Señor, más allá del dolor, la agonía, porque se imagina, considera la manera en que el Señor había sufrido antes del Calvario. Un poquito ahí, consideremos la manera en que el Señor había sufrido antes del Calvario. En el Getsemaní, su pena y angustia casi lo mata. Estoy angustiado hasta la muerte. Usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y más que todo Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios sinópticos. Jesús en el Getsemaní, él estaba derramando su alma delante del Señor. En el Getsemaní, su pena y angustia casi lo mata. El sudor del Salvador, dice la palabra, que era como gotas de sangre. Sus discípulos lo abandonaron, sus enemigos lo criticaron. Él no pudo dormir toda la noche por causa de los juicios que lo llevaban para donde Anás, que para donde Caifás, que donde Pilato, que donde Herodes, y lo cargaban de acá para allá. Luego los soldados se burlaron de él, lo azotaron, lo escupieron, le jalaron las barbas y le dice que le daban puñetazos, le colocaron una corona de espinas que lo estaban dañando. Estaba naturalmente muy débil, no había dormido toda la noche, había sido golpeado, y todo eso no era fácil, ¿verdad? A la luz de estos sufrimientos grandes en los cuales él estaba, él podía haber puesto su mirada solo en sus problemas, autoconmiserarse al ver que las mujeres lloraban y decirle: sí, pobrecito de mí, miren aquí sufriendo por ustedes, y miren la gente cómo se porta mal, miren cómo me han rechazado. Miren, él no se puso a renegar. ¿Cuántos de los que estamos a esta hora oyendo la palabra en medio de la crisis renegamos, nos lamentamos, nos autoconmiseramos? ¿Cuántos de los que estamos oyendo la palabra, cuántos de los que estamos conectados a esta hora, en medio de los problemas, nos encerramos nosotros mismos con nuestros propios problemas y no vemos a los demás? No estoy hablando, y de ninguna manera estoy hablando de que seamos frívolos, de ninguna manera estoy hablando de que nos volvamos insensibles, de ninguna manera yo estoy diciendo de que vamos a ser superhombres, supermujeres, porque primero no los hay. Somos frágiles en nuestra naturaleza humana, pero qué maravilloso es ver que siempre habrán personas con mayores necesidades, con mayores problemas, y el Señor estaba viendo un problema grande. Para entender la porción que acabamos de leer, en la cual las mujeres de Jerusalén lloraban, y les dijo: miren, lloren por ustedes mismas, ¿verdad? Y en el fondo les estaba diciendo: fortalezcanse, porque vendrá época donde van a dar gracias a aquellas que no habrán tenido hijos. ¿Y qué sucedía? El Señor estas palabras se las dijo más o menos allá por el año 35, 34, 35, aproximadamente ya de la era cristiana, ya de Cristo. Pero sucedió que en el año 70 Jerusalén fue invadida por los ejércitos romanos. Los ejércitos romanos invaden la ciudad, y al invadirla, hicieron una matazón terrible. Según el historiador Josefo, murieron más o menos unas 600,000 personas. Fue una matanza terrible, fue una catástrofe tremenda, y hacia eso estaba viendo el Señor. Lo dice ahí en una de las partes, lo dice: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? En otras palabras, si Roma estaba causando todo eso con él,
¿Qué no harían con los demás más adelante? Él estaba viendo más adelante el problema y la dificultad que tenían. Lo que yo resumo era, más allá de su propio problema, desde la cruz, cargando la cruz, nuestro amado Señor Jesucristo nos muestra el amor y la misericordia, nos muestra el amor y la gracia. Cuando Él dice llorad por vosotras mismas, Él está dando un mensaje y diciendo, quebrántate delante de mi presencia, quebrántate delante de mí, estaré para fortalecerte, estaré para ayudarte, estaré para encaminarte, estaré para levantarte, ahí estaré presente. Conozco que vas a pasar un momento difícil. Y mi amado, mi amada, si hay alguien que conoce los momentos difíciles que hemos atravesado, estamos atravesando o vamos a atravesar, es el Señor. No nos autoconmiseremos en medio de los problemas, de las dificultades. Tampoco yo le estoy diciendo de que en medio de los problemas, no, a mí no me digan nada, yo no siento nada. No, somos seres humanos y yo creo que todos nos hemos visto quebrantados en más de alguna ocasión. Quien les habla, en muchos momentos de mi vida me he visto quebrantado por el dolor, quebrantado por el sufrimiento, quebrantado por las circunstancias de la vida. Y qué rico es quebrantarme y llorar delante de la presencia de Dios. Pero en varias ocasiones me ha pasado. En algunas ocasiones me ha sucedido. He estado quebrantado, llorando, pero llorando quebrantado en mi casa o en la oficina. Aquí me ha pasado en muchas ocasiones. En la oficina quebrantado por algunas circunstancias que se han dado, que no viene al caso comentárselas, pero vive Jehová, que han habido situaciones que han sido golpes bajos a mi vida, que han causado dolor, quebranto, angustia, llanto, y ahí he estado quebrantado delante del Señor y ya llorando y todo, quizás de entre 3, 4, 5 de la tarde, cuando 5:30 de la tarde yo ya veo a alguien que anda ahí frente a mi oficina y se acerca, mira, y le veo la carita de aflicción y de dificultad, y uno dice, a saber qué angustia cargar a esta persona. Y ya me acerco a la ventana, abro la puerta y exacto, ahí está la persona con aquel quebranto y con aquel dolor. Y uno dice, Dios mío, ¿verdad? Aquí es donde necesito la fortaleza para hacer a un lado el problema. No que vaya a reprimirme, porque el Señor no nos está enseñando en la palabra a reprimir sentimientos, a reprimir llanto. Al contrario, Él lloró. Fue a visitar, ¿verdad?, a sus amigos allá en Betania, y uno de ellos había muerto. Él lloró. Él lloró en la entrada a Jerusalén. La entrada a Jerusalén, cuando Él veía las multitudes con palmas en sus manos, lloró frente a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué lloró frente a la ciudad de Jerusalén? Porque sabía lo que le iban a hacer, sabía lo que iba a suceder. Entonces el Señor lloró en algunas ocasiones. Él desahogó delante de la presencia de su Padre Celestial las circunstancias de la vida. Pero qué maravilloso es que Él estuvo para hacer respaldo de los demás. Y qué rico es cuando hemos tenido la fuerza. Y cuando le comento lo que me ha sucedido ya 5:30, escuchar a alguien, uno mismo dice, Dios mío, no es comparado el problema que mi hermano, mi hermana trae para la situación que yo estoy atravesando. Y uno puede decir, ¿verdad? Y uno quizás ya podría decir, no llores por mí, voy a llorar quizás por ti delante de la presencia del Señor, para que el Señor te fortalezca. Así que, mis amados, ¿qué es lo primero que vemos desde la cruz? Desde la cruz el Señor nos enseña a ver las necesidades y las crisis de los demás, identificarnos con ellos, empatizar con ellos, ponernos en los zapatos de los demás, no encerrarnos a nosotros mismos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que aún yendo con aquella carga de la cruz, el Señor nos muestra esa sensibilidad, esa compasión que Él siempre tuvo. En segundo lugar, nos muestra también la humanidad, ¿verdad? La fragilidad que nuestro Señor tenía. Desde la cruz nos mostró humildad. Desde la cruz nos mostró humildad, permitiendo que otros le ayudaran. ¿Qué pasó conforme iban avanzando y caminando? Llegó un momento cuando ya no podía con la cruz. Llegó un momento cuando ya no podía con la cruz y cae. Y ya no lograba, ¿verdad? Con la cruz. Estaba leyendo la palabra en Mateo 27:32.
Mateo 27:32 dice de la manera siguiente: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Qué significa? Le ayudaron en el camino. Le ayudaron en el camino. Mire qué actitud más de humildad, ¿verdad? Mire qué actitud más linda. El Señor no dijo, ¿qué va a decir la gente? Que yo no puedo con esta cruz llegar hasta el Calvario. Si yo tengo que llegar con esta cruz hasta el Calvario, no, el Señor muy lindo y muy humilde se dispuso a que lo ayudaran. Se dispuso humildemente a que le respaldaran. Bueno, y este hombre quedó en la historia. No sé si es el historiador Flavio Josefo que menciona que este hombre, Simón de Cirene, se convirtió al Señor. Según la historia, era un africano y él llegó a conocer y a impactarse del Señor, y África conoció del Señor. Pero el punto que le estoy compartiendo es: desde la cruz el Señor nos enseña humildad, dejarnos ayudar por los demás, no tomar decisiones precipitadas sin antes dejarnos ayudar. El Señor bien pudo haber aventado la cruz, el Señor bien pudo haber seguido forzando, ¿verdad? O aunque ya no podía, pero qué tremendo, qué lindo es que hubo alguien que le ayudó camino al Gólgota, camino al Calvario. Amado, amada, hay alguien que te quiere ayudar. Amado, amada, no somos Superman ni supermujeres, ¿verdad? Primero porque no los hay, yo siempre lo he dicho, no los hay. No existen los superhombres, no existen las supermujeres. Incluso lo he dicho en muchas ocasiones acá en la congregación, que paradójicamente hablándolo, ¿verdad? La mayoría de los que trabajan de héroes en la televisión terminan inválidos, parapléjicos, en una silla de ruedas. La mayoría terminan de esa manera. Como que la misma humanidad, lo mismo terrenal les muestra que no son para nada superpoderosos. No hay nadie superpoderoso. Aún el Señor fue humilde de permitir que le ayudaran. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Yo me imagino aquel hombre Simón de Cirene, ha de haber sido un impacto extraordinario ayudándole al Señor. No dudo que ha de haber existido una revelación para con aquel hombre viendo al Señor, porque el Señor es amoroso y nos muestra cómo Él, aún yendo bajo el sufrimiento, está accesible a los demás, está revelándose a los demás. El impacto de aquel hombre llamado Simón de Cirene, aquel varón ayudándole al Señor en humildad, en mansedumbre. Razón tuvo el Señor de decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire qué enseñanzas más lindas desde la cruz, qué enseñanzas más preciosas desde la cruz, las que el Señor nos muestra. Y naturalmente, de toda la noche el Señor había sido azotado, toda la noche el Señor había sido maltratado, toda la noche, y luego amanece y Él es llevado en aquel tormento. Llega al momento allá donde lo crucificaron, y hay una tercera verdad que el Señor también nos enseña, una tercera verdad que el Señor nos enseña, y le diré: desde la cruz nuestro Señor nos enseña a perdonar. Desde la cruz el Señor nos enseña a perdonar, aún a nuestros peores enemigos, aún a la gente que más maldad ha cometido contra nosotros. En la cruz Él nos enseña a perdonar. ¿Qué dice Lucas 23:34? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Habiendo llegado ya al Gólgota, habiéndole traspasado sus manos, habiendo traspasado sus pies, habiéndole puesto aquella corona de espinas, ¿verdad? No sé si usted se ubicará con las espinas de Matial, o aquellas que le llaman cacho del diablo, ¿verdad? Que son unas espinas terribles, terribles. Esas espinas, poquito usted las toca y ya se le incrustan y es un dolor tremendo. Pues dicen que fueron peores las espinas que escogieron para ponerle el Señor en la cabeza, los latigazos que le dieron, los azotes con que lo golpearon, las ofensas que le hicieron. Si hacemos lista en este momentito de todas las ofensas que le hicieron al Señor, verdad, tremendo. Como un hermano que llegó a consejería con su pastor,
y empezó a decirle: pastor, para mí la vida ya no vale nada, yo estoy pensando en quitarme la vida. ¿Y por qué? Le dice el pastor: es que en el trabajo hay alguien que yo ya no aguanto, en el trabajo hay alguien que ya me tiene chino, ya me tiene desesperado, y yo ya no aguanto, ya mire y todo, y yo siento que la vida ha perdido sentido. ¿Qué hizo el pastor? Comenzó a hacerle lista de todo lo que el Señor enfrentó, desde lo que era la oración que él hizo en el Getsemaní, desde la oración del Getsemaní, que esa oración es bien simbólica, un sufrimiento tremendo. Y el Señor comenzó a leerle todo el proceso de cómo llegaron con piedras, con garrotes, con cadenas al Getsemaní. Aún nuestro mismo Señor les dijo: miren ustedes, ¿verdad? Les dice: allí he estado predicándoles la palabra, he andado en las plazas, he estado, ustedes saben quién soy, ahí vienen como que soy ladrón, como que soy malhechor. Judas le da el beso de la traición. Tremendo, amado, tremendo cuando uno ve todo ese proceso en el cual fácilmente era que el Señor hubiera amargado su alma. Y luego he llevado a donde Caifás, el líder religioso de aquel momento, de donde él se lo llevan a donde Pilato lo manda a Herodes se lo vuelve a mandar a Pilato, y toda la noche, y los soldados burlándose, abofeteándolo, azotándolo, y él en la cruz, perdonando. ¿Qué hizo aquel hombre que llegó después de que el pastor le narró todos los detalles del sufrimiento del Señor? Que le digo, ni aquella famosa película Jesús, ¿verdad?, de Mel Gibson, no describe. Y que cuando le caen los azotes en la espalda, ¿qué toma esa? Bien se ven, ¿verdad?, la carne, ¿verdad?, que se levanta y tremendo, pero aún eso no describe el sufrimiento que el Señor enfrentó. Cuando el pastor terminó de contarle a aquel hermano todo el sufrimiento que él enfrentó, le dijo: no es nada lo que yo estoy enfrentando. Pastor, me estoy quejando de cosas que no debería de quejarme. Voy a perder un buen trabajo por esta persona que la ha agarrado conmigo, porque de veras, pastor, la ha agarrado conmigo, ya me tiene desesperado. Pero el Señor Jesús, si Él perdonó desde la cruz, yo he de perdonar también. Y qué lindo, desde la cruz el Señor nos enseña a perdonar. Desde la cruz el Señor nos enseña a que podemos decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, poniendo en práctica lo que Él les enseñó en el Padre Nuestro. ¿Qué les enseñó en el Padre Nuestro? Nuestro Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Desde la cruz el Señor nos enseñó tres cosas importantes en esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver las otras cosas que nos enseñó, pero este día que nos quede grabado tres verdades importantes que mi amado Señor nos enseñó desde la cruz. En primer lugar, vio más allá de sus necesidades, vio las necesidades de los demás. Y qué maravilloso es cuando nosotros aprendemos a ver más allá de nuestras propias necesidades, a romper el egoísmo, porque el egoísmo, egoísmo, el yo no nos deja ver la necesidad de los demás. Y yo le voy a decir algo, mi amado: siempre habrán personas más necesitadas que nosotros, al igual que hay personas, ¿verdad?, con mayores posibilidades. Como me decía un hermano: mire cómo es que hay personas que nacen en hogares millonarios, con mansiones, y que nunca se ven en limitaciones, y uno nace, y él estaba filosofando, ¿verdad?, filosofando, y yo le decía: Dios en sus propósitos sabe a dónde nacemos cada uno. Dios sabe a dónde nacemos cada uno, y lo importante es buscar el propósito divino por el cual el Señor nos envió a esta tierra, pero no enclaustrarnos, no encerrarnos ahí, ver más allá de las necesidades. En segundo lugar, nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó a que aceptó ayuda, recibió ayuda. Tú necesitas ayuda. Sientes que ya tu temperamento, tu carácter ya no te ayuda, ya estás acabándote por completo tu matrimonio.
dañando por completo a tu familia. En tu trabajo ya no te aguantan y tú mismo te das cuenta que la gente ya no te aguanta y te rechaza. Acércate al Señor, acepta la ayuda del Señor Jesucristo. Él te quiere ayudar. No, pero otro día, pastorita, deja que Él te ayude. No, pero cuando reaperturen la iglesia presencialmente, vas a estar esperando todo el tiempo. Ya estamos próximos, estamos cercanos. Pero ¿por qué vas a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Permite que te ayudemos, que te ayude el Señor y que te ayudemos nosotros con una palabra de bendición. Y en tercer lugar, desde la cruz, el Señor nos enseña a perdonar. Amado hermano, amada hermana, ¿hay alguien que ha dañado tu corazón? ¿Hay alguien que ha dañado tu vida? Y usted, pastor, me dirá, ¿hay alguien? A través de toda mi vida han abundado personas que han herido mi alma, que han herido mi corazón. Yo he dado testimonio acá en la iglesia de cómo el Señor ha sanado mi alma frente a heridas que una palabra insignificante causó dolor y tristeza en mi corazón. Y pastor, todavía habrán personas que le causan dolor y tristeza, todavía las hay. En lo humano no puedo perdonar. En lo humano quisiera vengarme, quisiera, ¿verdad? En lo humano. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo se desborda en mi vida, puedo tener la fuerza de decir, Señor, perdona a fulano, perdona a sutano. Muchas veces con lágrimas le he dicho, Señor, perdona a fulano, me ha hecho llorar. Han habido personas que me han hecho llorar. Pastor, lo han hecho llorar. Ay, me han hecho llorar con ganas, con pujidos delante del Señor, así como lo oye, con quebrantos delante del Señor, golpes bajos que lo avientan al suelo a uno, golpes bajos que nos hacen llorar y que solo Jesús puede ayudarnos. Solo Jesús puede ayudarnos a perdonar. En lo humano no podemos perdonar. Ya no lleves solo tus amarguras, llévaselas delante del Señor y aprendamos que desde la cruz el Señor fue compasivo, misericordioso, recibió ayuda, pero también perdonó. Y nosotros también podemos ser compasivos, ver más allá de nuestras propias necesidades, permitir que nos ayuden y ser humildes, porque el no permitir que nos ayuden es ser soberbios, pero también perdonar. Y el Señor hoy te quiere perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. A los suyos vino, San Juan 1. Los suyos no la recibieron, mas a todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te quiero invitar a ser hijo de Dios. ¿Cómo hacerlo? Creer en Él y entregarte a Él con todo el corazón. Y usted, mi hermano, mi hermana, no deje de perseverar en el Señor. Manténgase firme. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es palabra para ti, mi hermano. No se desanime, no decaiga. Es que usted no se imagina, pastor, lo que me hicieron. Perdona, 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 perdona. Y usted, mi amigo, reciba a Cristo en su corazón. Reciba la bendición del Padre en este momento. No se desconecte. No se desconecte. No se vaya a desconectar de ninguna manera sin antes usted entregarle su corazón al Señor. Y ahí está en nuestra página, ahí está el número telefónico el cual usted nos puede escribir a WhatsApp. Llámenos. Usted necesita una consejería, usted siente que está en amargura, llámenos. En ese número telefónico, llame y que necesita una consejería del pastor, una palabra pastoral. Y le vamos a dar una palabra para que usted salga adelante en Cristo Jesús el Señor. Dios me los bendiga, amados y amadas. Que la gracia del Señor me los cubra y no se deje de congregar por las casas. Pronto estaremos presencial en la casa de Dios. Que has escuchado la palabra del Señor en esta hora
y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.